ponemos en modo estudio científico, porque vinimos a conocer el CEPROCOR. ¿Qué se hace acá? Bueno, es un centro de ciencia y tecnología aplicado en cosas que nosotros vemos todos los días en la sociedad. ¿Dónde está? En Santa María de Punilla, en el complejo hospitalario que alguna vez atendió a pacientes con tuberculosis. Vamos a ver qué se hace en 4 de los 17 laboratorios que funcionan acá y que se aplican en cosas que nosotros vemos todos los días. Vamos a ver. Estamos en una reunión científica, porque no vamos a entrar al área 51, sino estamos en un laboratorio de nanotecnología. Nano significa muy chiquito, partículas que ni siquiera podemos ver, pero que actúan justo donde se necesita en determinados medicamentos, por ejemplo, los oncológicos. Así que con toda esta protección vamos a ver cómo es laburar en un... Vamos a ver cómo es trabajar en un laboratorio que merece máximo cuidado. Medicamentos son nanopartículas, son partículas muy pequeñas, invisibles a la vista. Para que tengan una idea, un nanómetro es 10.000 veces más pequeño que el espesor de un cabello. Estos nanomedicamentos tienen la ventaja de que son más seguros y eficaces que un medicamento tradicional, debido a que van directamente al sitio de acción y producen menos efectos adversos. Por ejemplo, los medicamentos oncológicos van directamente al tumor. Tienen menos efectos adversos porque al ir directamente al sitio de acción no se distribuyen por todo el cuerpo, entonces no producen tantos efectos adversos. En este sector, que es la unidad de recursos fitogenéticos, particularmente estamos en el laboratorio de cultivo de tejidos vegetales. Nos dedicamos principalmente a la conservación, a la aplicación de técnicas de biotecnología para la conservación de plantas nativas autóctonas de la región del Chaco Serrano nuestro. Y nuestras especies autóctonas están un poco amenazadas, bueno, ustedes como saben, que son por incendios, por la incorporación de especies exóticas que pueden ser invasoras y que se van apropiando del hábitat de estas especies, o algunas, por ejemplo, son endémicas de nuestra zona, están presentes en lugares muy puntuales, muy chiquitos, y que si sucediera algo se perderían. Entonces nuestro enfoque es poder conservarlas para después poder ser aplicadas si es necesario para una restauración o algún otro programa. Nos llaman el vivero a veces, los chicos del vivero. Bueno, estamos en la unidad de estudio físico de CEPROCOR, que como su nombre lo indica, hacemos un análisis físico de los materiales, principalmente sólidos. Nosotros estudiamos tanto la composición de elementos químicos como, además, cómo se arreglan esos elementos, cómo se estructuran en el sólido y lo que llamamos una estructura cristalina. Esa estructura cristalina tiene ciertas características, ciertos desempeños según el medio en el que se encuentra. Uno de los sólidos que estudiamos son los sedimentos del lago San Roque, por ejemplo, que en su fase de arcilla, por ejemplo, tienen distintas respuestas con el agua, digamos. Pueden ser inertes o pueden intercambiar compuestos entre el agua y el sedimento. En el año 2019 se hizo una intervención en el Teatro San Martín y nosotros estudiamos en las paredes y en la decoración del teatro los componentes que usaron en las distintas etapas del teatro. Hacíamos los análisis e interactuamos mucho con la gente que restaura y ellos nos contaban por ahí. Nosotros no sabíamos tanto, digamos, de a qué época correspondía, pero ida y vuelta, digamos, con las distintas disciplinas fue lo que más nos gustó. Creo que a todos, digamos. El orgullo más grande, pero más grande, es el grupo de gente que vos tenés. Porque vos no existís en esto. Vos podés decir, yo hice tal cosa. Si yo dijera que yo hice tal cosa, es una mentira grande como esto. O sea, los que trabajan están ahí atrás. Esto es
La formación del recurso humano adecuado a esta temática es lo más difícil de lograr. Yo siempre le pregunto, cuando empiezan las tesis, ¿qué es lo más difícil que hay en ciencia? Y te miran y dicen, lo más difícil es hacer que las cosas sean fáciles. Y para eso es todo un adiestramiento y un aprendizaje. Y lo más difícil para mí es formar el grupo humano que responde a... Se bancan todo. Cualquier cosa que vos digas, todo se soluciona cuando hay 5 cabezas que piensan distinto y tiquiteca, tiquitiquite. No le gustaría que lo que diga es... No, es al revés. Vos tenés que encontrar gente que piense y que se te pare y que te diga no. A uno le molesta al comienzo. Pero sin embargo vos tenés que esperar no el sí, sino el no. Porque en el no es donde vos aprendés del error que podrías llegar a cometer. Y acá son especialistas. Nunca te van a decir un sí de entrada, siempre un no, porque es así. No, lo más grande realmente es el grupo. Si vos tenés el grupo, vos tenés el desarrollo hecho. Qué bárbaro todo lo que hoy aprendimos sobre la comunidad científica de Córdoba. Y solamente vimos una partecita así. Pero lo importante que es la tecnología y la ciencia aplicada en toda la sociedad. Sirve para restaurar un edificio, para conservar especies autóctonas, hasta para desarrollar alcohol en gel. ¿Y vos, sabías que todo esto se hace en Córdoba? Qué hermoso Qué poderoso informe. todo el informe y el mensaje de este último científico. Sí, y que me parece que nos quedamos con ganas de un poquito más. El elogio del trabajo colectivo que hizo no, este Flor? muchacho. Porque uno va por ahí a estos lugares y ¿cuál era la expectativa? Hablar mucho de ciencia, de inventos y terminamos hablando de grupos humanos, de conformación justamente de equipos. Tanto así que, no sé ustedes, pero yo me quedé con ganas de más, de escucharlo un poquito más. Por eso Dante Beltramo está con nosotros, a quien le agradecemos un montón que haya venido hoy. ¿Cómo le va, Bienvenido. Hola, Dante. Invitación. ¿Cómo va? ¿Cómo lo presentamos? ¿Cuál es el título que le tenemos que poner? ¿O qué es lo primero que usted estudió? Porque después se fue especializando en un montón de cosas. Estudié en la Universidad Nacional, estudié bioquímica primero, después hice el doctorado, hice el postdoctorado ahí también adentro, y después vino lo que yo le llamo el cambio mental, digamos, en la conformación de la idea de los conocimientos, de los saberes. Hubo alguien, un amigo que hoy está postrado, por así decir, con Parkinson, que me dijo, me planteó la duda, y esas dudas a veces calan tan hondo que te obligan a tomar decisiones. La pregunta era simplemente, ¿qué hacemos con los saberes? ¿Seguimos haciendo lo que estamos haciendo o usamos esos saberes tal vez para otro enfoque, dándole otro enfoque asociado más a lo que es el desarrollo, tal vez, con el conocimiento que uno tenía, si podíamos desarrollar cosas que fueran aplicables, digamos, y relacionado a la industria, una cosa más industrial. Ajá. En ese entonces, le hablo de 30 años atrás, como vieron la nota, el doctor Jorge Pérez fue el gestor de lo que hoy es el CEPROCOR, acompañado con el doctor Alonso y Marcelo Rubio, que fueron quienes gestaron la idea del CEPROCOR, conceptualmente con algo diferente, o sea, porque la propuesta era qué íbamos a hacer en el CEPROCOR. Éramos todos investigadores de la universidad, no existía el centro. Esto es como la creación, de la nada aparece. Y el objetivo era tratar de saber qué podíamos hacer con el conocimiento que teníamos. Y fue todo un desafío empezar desde la investigación básica, que es lo que nos permite a todos y por lo cual es el inicio de cualquier cosa. Usted tiene que saber primero. Y una vez que sabe algo o cree que sabe algo, se puede animar a dar ese pasito más allá, que es tratar de hacer algo en relación a la empresa. Así que desde el principio... Porque te cuento algo. Dale. No es lo mismo cuando vos trabajás para hacer investigación básica con el objetivo de lograr el resultado que vos querés, que cuando tenés una relación con una empresa que te pone un objetivo claro y concreto. En un experimento puede no andar y, bueno, no pasa nada grave. Pero si vos en el desarrollo haces algo que la empresa y no anda, es complicado. Y te cambia la forma de pensar. Desde el principio estuvo ese desafío de buscarle un uso, una aplicación práctica a los desarrollos. Sí, o sea, no es que uno la busque uno mismo, digamos. El objetivo era eso, tratar de ver la extensión del conocimiento hacia otras áreas.
como es la parte industrial, por ejemplo. Nosotros nos focalizamos fundamentalmente en la parte farmacéutica y fármaco-veterinaria porque veníamos de la Facultad de Bioquímica. O sea, no somos ingenieros, no somos abogados y necesitábamos transferir lo poco que conocíamos en una idea plasmable. Porque cuando uno muestra algo, el otro día lo estaba leyendo en unos libros, cuando uno muestra un vaso y se pregunta ¿qué es el vaso? Es la idea plasmada. O sea, lo que uno tiene en el conocimiento, en la cabeza, tiene que plasmarla en algo. Bueno, eso implica todo un desafío distinto de lo que veníamos haciendo nosotros, que era trabajar por trabajar en el conocimiento interno propio. Uno publica y se hace difusión de todo, pero en este caso la transformación fue grande para nosotros, fue un cambio brusco pasar de hacer cosas inmediatamente en el conocimiento básico de las moléculas, cómo funcionan, a preguntarle a esas moléculas si pueden funcionar para hacer este tipo de desarrollo. Claro, con un objetivo. O producto que las empresas demandan a veces. Esa es un poco la historia que tenemos todos los que nos fuimos al CEPROCOR. En ese camino recorrido, me imagino que han probado todo tipo de proyectos, algunos exitosos, otros no. La frustración es parte de ese proyecto. ¿Hay algo de lo que usted hoy diga, me siento muy orgulloso de lo que logramos con este equipo? Bueno, yo creo que fue la misma pregunta que me hicieron la señorita. Flor. Donde la respuesta sigue siendo la misma. O sea, yo creo que el mejor desarrollo, el mejor logro que uno tiene es cuando puede armar un equipo de gente que comulgan con uno en el objetivo del desafío de hacer las cosas, pero que piensan totalmente distinto. Yo siempre digo, lo interesante es cuando uno comparte situaciones y preguntas que otros piensan distinto, y ahí viene la interacción para sacar a luz ciertas ideas y buscar el camino más acertado para hacer estos desarrollos. Las discusiones son durísimas. Yo tengo muchas niñas que trabajan conmigo y son duras. ¿Han llegado inflexibles. ¿Han llegado a decirse cosas que les duelan entre ustedes? No. No quieren, por ejemplo, yo puedo estudiar, puedo pensar, puedo discutir, pero no me permiten meter las manos en el laboratorio, en la mesada. No me Doctor dejan. en su lugar, le dicen, algo así. Más o menos así. Menos amable. Pero qué interesante eso, porque estamos en una época que cada vez más por ahí buscamos juntarnos con gente que piense igual que nosotros. Y perdemos mucho. Y perdemos, nos cuesta debatir. Yo creo que eso es un factor muy importante. Estar con más de lo mismo, es muy poco probable que puedas avanzar o encontrar algo nuevo, alguna idea enriquecedora. Es más, no solamente tratamos de que piensen distinto o que expongan su idea, sino que generar conceptos de proyectos de investigación interinstitucionales. En el CEPROCOR hay proyectos que están, el CEPROCOR con la Universidad Nacional, el CEPROCOR con la Universidad Católica, el CEPROCOR con Hemos Derivado hemos hecho, el CEPROCOR hemos hecho proyectos con el Instituto de Virología, hemos hecho proyectos con el Instituto de Reproducción Animal de Córdoba, hemos hecho proyectos con distintos aspectos, todos dentro de la rama de la química. Pero eso, en la diversidad, es lo que te fortalece y te enseña cómo tenés que pensar de acuerdo a la situación que se te presenta, digamos. Doctor, usted tiene como mucha pasión por lo que hace y a mí me parece que en nuestro país todavía falta acercar la ciencia un poquito más a los más chiquitos, tentarlos un poquito más a que entiendan la magia y lo increíble que puede llegar a ser ser científico. Sí. Y muchos chicos nos están mirando a esta hora. Si los contagiamos un poquito. Sí. El contagio es bueno. Yo creo que tal vez se necesita mucho de eso para generar nuevos entusiastas en este camino de transitar la ciencia, que cuando sean más grandes se van dando cuenta que es compleja. Son muchos años de estudio. O sea, si quieres que te diga cuántos años son, yo creo que aprendí a leer y a escribir cuando tenía 4 o 5 años y tengo un montón más y todavía y tenemos que seguir estudiando. Vos no podés parar de estudiar. Entonces, a veces eso le dice a los jóvenes, ¡ay, estudiar toda la vida! Y sí, es un trabajo. Vos te podés jubilar, pero seguís pensando, ¿cómo voy a hacer esto? Porque es lo que te decía al comienzo, pobre de aquellos que no tienen vocación para hacer las cosas. Se necesita gente con vocación. Y a veces uso una frase inclusive para los alumnos. Les muestro unas imágenes donde aparece todos premios Nobel, y les digo, bueno, estos son los que realmente hay que
tener en consideración cuando uno estudia, ver lo que hicieron, la pasión que le ponen Albert Einstein, Leninger, los argentinos, Leloir. Y entonces algunos por ahí te dicen, oh, ¿cómo me gustaría ser como esa persona que llegó a esto, qué bárbaro? Y yo le digo, una cosa es admirar lo que esa persona hace y otra cosa es querer ser. Porque hay una frase que leí una vez que a mí realmente me impactó, y me impactó en doble sentido porque era de autor anónimo. Y decía muy clarito, dice, soñar con la persona que te gustaría ser es desperdiciar la persona que eres. Así que para mí eso tenía un valor intrínseco tan grande que lo importante es la estimulación, pero no copiar. Uno es en sí mismo, es un todo en sí mismo, tiene la capacidad para todo lo que quiera hacer, no tiene límites. Qué hermoso eso. Contanos de ese desarrollo que te dio tanta notoriedad fuera del ámbito específico de los científicos donde vos te movés. En el gran público te conocimos por este desarrollo del ibuprofeno inhalable. Bueno, esa es una historia que veníamos, yo ya le he dicho en algunos lugares que me preguntaban, es un proyecto de investigación que no estaba orientado a eso. Y estaba orientado fundamentalmente a una patología que es muy compleja, de la cual no hay mucha gente, que es la fibrosis quística. Era un proyecto de investigación básica, tratando de ver cómo podíamos corregir o mejorar lo que es el funcionamiento del pulmón y las infecciones pulmonares de aquellos pacientes con fibrosis quística, entre las cuales yo había tenido una experiencia muy lamentable, muy triste, porque una sobrina mía falleció aún con cirugía y trasplante, falleció por fibrosis quística. Entonces veníamos trabajando en esto y estábamos convencidos de lo que teníamos era una cosa realmente interesante. Se acopla muy interesantemente de la investigación básica un laboratorio que tenía una expertise en esto, se acopla al proyecto para trabajar en colaboración, o sea, como financiar y poner ideas de cómo llevar adelante las cosas, y ahí empezamos a trabajar más en serio, digamos, con mayor profundidad en esa temática. Y en eso que estábamos tratando de ver cómo se podía desinflamar y en simultáneo matar a las bacterias que colonizan el pulmón de los pacientes con fibrosis quística. No sé si lo saben, pero esa gente lamentablemente tiene infecciones repetitivas. Le hablo de pulmón, le afecta todo el organismo, pero especialmente el pulmón es el órgano target que más compromete a los pacientes, a estos chicos. Entonces la idea era decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Buscamos una molécula, que era el ibuprofeno, lo modificamos y lo que encontramos fue que tenía actividad, que podía matar a la bacteria, que anidaban en el pulmón y que podía matar, desinflamar y matar a los virus en forma simultánea. Terminamos de hacer eso, publicamos el trabajo en Estados Unidos. Hay otro grupo en Estados Unidos que está haciendo exactamente lo mismo, con ibuprofeno en otra formulación. Íbamos palo a palo en el coso. Y presentamos la patente, que ya nos dieron la patente junto con el laboratorio, está en Estados Unidos y en Europa, y apareció la bendita pandemia esta. La verdad que fue un desequilibrio, supongo yo, para toda la sociedad, para todo. Y unos médicos que formaban parte del grupo, porque uno también trabaja con médicos que colaboran en la investigación, y si probamos, porque en realidad el virus lo que hace es infectar una célula, alterar su mecanismo y producir lo que se llama una hiperinflamación. Ese era el grave problema. Si es una hiperinflamación, y algunos autores norteamericanos decían, por ejemplo, que para tratarlo, lo ideal que hubiera sido ir directamente al target, que es el pulmón, o sea, administrar vía pulmonar porque es más efectiva, y que era una inflamación, y entonces dijimos, bueno, si esto es un antiinflamatorio y tiene actividad viricida, que la habíamos demostrado in vitro, por supuesto, no habíamos trabajado con pacientes, eso estaba lejano. Y se planteó esta situación y lo que hicieron los médicos fue conseguir la aprobación para poder empezar a usarlo, digamos, en un estudio que se llama compasivo. O sea, es porque no había un tratamiento en ese momento que estuviera aprobado por su efectividad. Porque fue todo sobre la marcha. Sí, todo se alteró en ese momento. Se alteró todo. Y bueno, se empezó a usar y empezamos a ver resultados los médicos y el laboratorio trató de financiar todo el sistema para que esto funcionara, digamos, y empezaron a ver resultados positivos. La gente, al nebulizarse en tiempo, digamos, se desinflamaba y recuperaba la capacidad respiratoria y bueno,
Tuvo un resultado bastante importante. Bueno, sí. Esta charla empezó, usted nos decía, nosotros queríamos que nuestro conocimiento y nuestro saber fuera útil. Se salvó vidas con ese conocimiento y con ese saber. Sí. Para mí eso es un orgullo, que todo el grupo que ha estado en esto te digan, todos te dicen, realmente hemos salvado muchas vidas. Hemos tenido crítica, hemos tenido los médicos, el grupo que ha trabajado, porque mi función es hacer esto, mezclar, decir, bueno, ahora pruébenlo ustedes. La relevancia realmente de lo complejo que es la interacción está ahí. Uno entrega una formulación. Un saber. Y después tiene dos personas, hay dos elementos más que conforman el centro relevante de la cosa. Primero, el médico que se anima a usar lo que uno le dice, esto se puede usar. Y toman conciencia, y son médicos, son investigadores también. No son que uno le va a dar algo así sin saber lo que es. Son médicos muy formados en el staff que formaban parte de centros de investigación también de la universidad y asistentes médicos del propio laboratorio que ponían. Y por último, y la parte tal vez la más importante, es el paciente. Que acepta. Porque el paciente tiene que decir sí acepto a algo que es experimental. Incierto, experimental. Sí es cierto que uno busca la condición, digamos, menos agresiva, algo relativamente simple que pueda ser aplicado más fácil, digamos. De lo contrario, porque es una molécula de ibuprofeno, si bien está modificada, no es una droga completamente nueva. En la medicina tradicional, hablar de ibuprofeno debe ser, si no es el antibiótico mundialmente más utilizado. Claro. Es una de las drogas más seguras que hay en la FDA, que la aprueban. Lo que hacíamos era convertirla en otra función para que pudiéramos nebulizarla, y creo que eso fue lo que simplificó el hecho de poder usarla, pero en realidad nosotros mirábamos desde ahí cómo hacían los verdaderos batalladores, que eran los médicos, que iban a todos lados, por lo que sé, y los pacientes. Claro. Porque el paciente tranquilamente puede decir, no, esto no es. Pero todo era incertidumbre igual en ese momento. Sí, la verdad que fue todo una incertidumbre. Se han probado innumerable cantidad de fármacos en eso, y bueno, los resultados al final, a la postre, no todos fueron exitosos. Se hizo mucho bombo por algunas cosas, y no resultaron ser eficientes. Pero bueno, en el último artículo que yo leí de los cosos, de estos trabajos acá, hay como una conclusión de que ahora están volviendo a usar, la idea es, hubieran usado antiinflamatorios en tiempos cortos, al inicio de la patología, hubiera sido más beneficioso, hubiera salvado mucho más. Volando el tiempo, Dante. Sí, es increíble. ¿A usted qué le gustan las frases? Nosotros tenemos una frase en este programa, que es que con la gente grosa que pasa por este programa nos hacemos selfie. Y hoy más que nunca nos queremos hacer una selfie con usted, aunque usted no quiera. Claro. Usted se tiene que quedar ahí. Dante, mientras tanto te pregunto, les voy a contar a la gente que también inventó el alcohol en gel acá en el país. ¿También? Y en Córdoba. Sí. ¿Alguna vez compraste alcohol en gel o no? ¿Compraste alcohol en gel en la pandemia o no? ¿O lo hiciste vos? La verdad. Sí. El que lo inventó. Claro, lo hace en casa, claro. Supuesto. Pero bueno, venga acá. De verdad, felicitaciones. Es de las personas que nos cambian la vida. Como él, hay muchos en Córdoba y eso nos hace sentir sumamente orgullosos. Gracias por venir a charlar con nosotros. Por favor. Y felicitaciones por el trabajo que hace usted y todo el equipo. Como usted le gusta uno no hace nada. Uno es una parte de un engranaje muy importante. Y hace falta otra cosa, hace falta lo que todavía no se da en este país. Las empresas farmacéuticas grandes apagan las cosas y no está la interfase para lograr que se trabaje en colaboración. La industria farmacéutica ha volteado presidentes. Son cosas muy complejas. Bueno, un gustazo. Bueno, vamos a seguir charlando. No va a ser la última vez que venga, le aviso. Vamos a mandar gente más joven, gente más... La próxima vez vamos a hablar de cosas que podíamos hacer a partir de ahora. Claro, nosotros. Y muchas felicitaciones. ¿Vos sabe cuántos mensajes hermosos para usted? No. Chicos, muchas gracias por todo. Gracias. Sigue la flor por allá. Un gusto.